Julio Cifuentes, director ejecutivo del Proyecto B. Precisamente para hablar de esto, de prevención, ¿no? De no llegar hasta ese punto, me imagino. Julio, ¿de qué se trata Proyecto B? Cuéntanos. Bienvenidos a NNM. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los que nos están viendo. Muchas gracias. Te cuento, mira, efectivamente, Proyecto B es una fundación que cumple 15 años este 2025 y durante todos estos años hemos trabajado precisamente en la prevención de delitos y apoyo a la reinserción social de jóvenes que tienen antecedentes penales o se encuentran en situación de riesgo y por lo cual podrían caer también en conductas delictivas. Y esto lo hacemos a través de distintos programas que hemos ido implementando a lo largo de los años. Uno de los principales es un programa de reinserción laboral donde lo que buscamos es entregar oportunidades de trabajo a través de profesionales y un acompañamiento de más de un año a los jóvenes que están en esta situación saliendo de sus sanciones penales y están en el camino de volver a las comunidades y además que quieren, por supuesto, dejar de delinquir a través de estas oportunidades. Y por otra parte, también tenemos un programa de prevención escolar en el que tratamos precisamente un poco lo que tú comentabas en el inicio, que es cómo nosotros trabajamos con los adolescentes en la problematización de las conductas que son violentas, de cómo nosotros podemos entender que hay ciertas reglas, normas que hay que cumplir y que tiene sentido también para la vida de todos y todas. Julio, ¿qué se puede, en el sentido de que esto se ve más común, cómo lo analizan ustedes? Porque ayer escuchaba al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, decir, bueno, muchos de estos jóvenes que vemos cometiendo este tipo de delitos tienen un historial anterior, o sea, a veces tienen antecedentes, quizás también viene algo que se normaliza por parte del núcleo familiar. ¿Con qué se encuentran ustedes cuando tratan de intervenir, de ayudar? ¿Es efectivo eso que a veces traen historiales, una familia a veces que delinque y ellos toman ese rumbo, ¿no? de vida? ¿Se puede hacer algo cuando ya es algo que se normaliza desde sus padres, familiares? Sí, es una excelente pregunta porque efectivamente, bueno, primero ante estos casos lo que uno primero ve es imposible no empatizar con las víctimas, digamos. Esto es algo obviamente grave, tenemos que avanzar para que este tipo de hechos no sucedan. Y en segundo lugar, si es que uno efectivamente hace un doble clic un poco a conocer las historias de cómo los jóvenes llegan ahí, y esto es un ejercicio que no muchas veces se hace, ¿no? Nos quedamos un poco en el efecto que es esta situación del delito, del portonazo, etcétera, pero no vamos tanto al origen del problema. Y efectivamente lo que nosotros hemos visto es que cuando nosotros observamos esas trayectorias de vida, notamos que existen hartas violencias o vulnerabilidades que han ido viviendo a lo largo de los años. Una, por ejemplo, es precisamente la inestabilidad familiar o las situaciones de violencia al interior de los hogares. Por ejemplo, se dice que cerca de un 40% de las personas que cometen delitos, los jóvenes, tuvieron a un mayor de edad, un familiar, una persona significativa que estuvo privada de libertad antes. Tenemos que también que reportan que un tercio de ellos, un 25% más o menos, vivió violencia intrafamiliar en su hogar, por ejemplo, también. Tenemos que un 60% reporta que tuvo el abandono de su padre o su madre durante su infancia en el hogar. Y hay muchos también que han abandonado el hogar y llegan a situación de calle antes de los 14, 13 años, antes de la mayoría de edad. Entonces, juntamos ahí una situación de crisis también de lo que está sucediendo en los hogares. Por otra parte, tenemos los problemas de escolarización, ¿no? Tenemos una cantidad importante de jóvenes que no están desescolarizados, cerca de un 20%, no más, termina cuarto medio de los jóvenes que llegan, por ejemplo, a la fundación o que pasan por el sistema de justicia juvenil, lo que es un porcentaje súper bajo. Tenemos situaciones de uso de drogas y alcohol. Ahí también se han estudiado que un 35% de los jóvenes que cometen delitos se iniciaron antes en el consumo de alcohol y droga. Entonces, sí, vamos contando una serie de factores de riesgo y de vulnerabilidad que efectivamente pueden explicar cómo llega hoy día un joven, un adolescente, digamos, 14, 15 años, a cometer estos delitos. Y otra cosa que no es menor es también
que a lo largo de los últimos años hemos visto el avance también de una cultura, una contracultura, podríamos llamar, de valorización también de conductas violentas o de transgresión de la ley. El avance del uso de armas, por ejemplo, videos, no sé, de musicales, Claro. redes sociales, que uno ve ese tipo de situaciones como algo positivo. Entonces también hay que trabajar con los adolescentes en esto, en que hay otros modelos alternativos que son positivos y estos otros son incentivos negativos, y eso hay que decirlo, ¿no? Claro. Y no tienen por qué normalmente saberlo si no se trabaja. Julio, ¿y cómo se trabaja cuando hay tantos factores que preocupan mucho? Tú hablabas de abandono de las figuras que son las más importantes, ¿no? Padre o madre. Hablabas también de, el abandono de la escolarización, pero ayer nos sorprendía porque veíamos este grupo de jóvenes que estaban con uniforme aún, que no se notaban expertos. O sea, es bien la secuencia que nos mostraban en la comuna de La Reina, hablaba de todo lo contrario, de personas muy inexpertas, van caminando y pareciera que ven ahí una oportunidad, golpean muy violentamente a una persona y se roban el vehículo, lo chocan inmediatamente, probablemente quizás no sabían ni manejar. Hablamos de jóvenes de 15, 16 años, corren luego, los atrapan rápidamente. ¿Qué se hace cuando también ahí es el núcleo inicial el que falla también? Cuando vemos familias disfuncionales, vemos jóvenes en abandono, vemos jóvenes y además vemos un crimen organizado que ve en ellos una herramienta. Yo creo que ahí el paso que tenemos que dar es cómo acompañamos tanto a esas familias como a esos jóvenes para poder cambiar esas conductas y poder cortar esa trayectoria delictiva que está probablemente recién iniciando a esta edad, ¿no? Y si logramos cortar eso, vamos a poder prevenir una gran cantidad de delitos en el camino, porque obviamente cuando un joven ingresa por primera vez a cometer este tipo de conducta, es muy posible que después vuelva a reincidir un par de años más. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar a tiempo. Y para eso se necesita algo que es fundamental y que todavía hay una deuda pendiente que es grande, que es, tenemos que hacer esto en serio. Y para hacerlo en serio, tenemos que invertir recursos en programas de prevención y reinserción. Y eso significa ampliar las coberturas de lo que ya existe como política de Estado, ¿no? Y además ir creando otros programas que permitan hoy día hacer esos acompañamientos. Y la gracia de esto es que ya está bastante estudiado qué es lo que funciona y que efectivamente se producen buenos resultados. Por ejemplo, en los programas que nosotros tenemos, nosotros trabajamos con jóvenes que han cometido delitos y que pasan por nuestros programas de reinserción laboral. Si tuvieras los perfiles de esos jóvenes, muchas veces dirías, estos jóvenes son, los perdimos, ¿no? Son jóvenes, muchos condenados por delitos violentos, con todas estas trayectorias de vulnerabilidad que hemos conversado, etc. Pero la gracia es que si uno instala un programa con seriedad, profesionalidad, de a lo menos un año, por ejemplo, que es el nuestro, nosotros vemos resultados de que al final, en nuestro caso, solo un 10% de los que pasaron por nuestro programa vuelve a cometer un delito versus un 36% más o menos a nivel nacional que lo hace si no pasa por programas de reinserción. Por tanto, todos los datos, todos los estudios muestran de que esto se puede hacer, pero requiere inversión, requiere financiamiento, etc. Hoy día, por ejemplo, se invierte en reinserción social en adultos, menos de un 10% de los presupuestos. En justicia juvenil tenemos un servicio que está recién implementándose, que hay que ir acompañándolo, pero todavía está ahí como a medias, ¿no?, en la implementación. Entonces, necesitamos instalar eso correcto, porque yo creo que todavía en Chile no lo hemos hecho, no hemos dicho, hagamos esto en serio para que funcione. Entonces, claro, uno dice, esto funcionará, no funcionará, esto nunca funciona. Pero es que si no lo hemos probado con la calidad que se requiere, no podemos evaluar. Lo que sí sabemos es que las iniciativas que existen, muchas de la sociedad civil principalmente, tienen buenos resultados y resultan. O sea, hoy día están evitando delitos, están evitando reincidencias. Pero entonces eso es un muy buen antecedente, que funciona, o sea, que es posible rehabilitar y reinsertar jóvenes, que no está perdido todo, pero falta entonces la inversión. Entiendo que Prevención del Delito, la subsecretaría tiene programas, pero los ves tú todavía muy en pañales, ¿no?
Sí, tiene programas, hay algunos que son súper efectivos, digamos, tienen evaluaciones serias, como el programa Lazos, por ejemplo, pero tienen normalmente problemas de cobertura, no están en todos los municipios, en todos los barrios, no llegan. Entonces, esos programas lo que tenemos que hacer es ampliarlos, que lleguen a todas las coberturas, que llegue a todo adolescente y menores que estén en situaciones de riesgo. Y por otra parte, donde yo creo que hay menos desde el Estado, es programas de reinserción. Ahí realmente la reinserción tiene menos, digamos, menos popularidad, ¿no? Porque estamos hablando ya con jóvenes que ya cometieron delito, pero hay que pensar que todos los jóvenes que cometieron un delito, después de cumplir sus sanciones, que está bien, tienen que responsabilizarse, van a salir en libertad o van a estar en las comunidades y van a volver. Y ahí hay que preguntarse qué va a pasar con ellos. Hay que pensar que se estima que entre el 2025 al 2030 casi 30.000 personas van a salir, van a cumplir sus penas y ¿dónde van a llegar? A las comunidades. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, claro, uno podría enfocarse en cumplir penas, etcétera, tenerlos, digamos, privados de libertad, pero eso es enfrentar con un remedio que no está pensando realmente cuál va a ser la consecuencia de ese remedio. Entonces, ahí es donde nosotros de repente decimos, en todas las discusiones que se den, pongamos ojo en los efectos, cómo llegaron los jóvenes ahí, pero también en las consecuencias de los remedios que planteamos. Y tenemos, y se puede, o sea, ya está súper estudiado esto y existen programas efectivos para poder hacerlo. Maravilloso. Da también un poco de esperanza, ¿no? En medio también de estos análisis que a veces deprimen tanto, ¿no? De ver a jóvenes tan jóvenes, ¿no? 15, 16 años delinquiendo. Pero hay un punto ahí bien importante en lo que tú mencionas, ¿no? En que van a volver en algún momento y ojalá que vuelvan como ciudadanos también de bien, ¿no? Que sean un aporte también a sus comunidades. Muchas gracias, Julio, por esta conversación esta mañana. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Ahí estaba entonces, una conversación importante para un hecho también que preocupa sin duda a quienes además son víctimas de este tipo de delitos. Ayer una persona mayor además resulta afectada, herida en medio de este asalto. 7:57, ya viene Agenda Económica con Sebastián Aguirre, viene también por supuesto nuestra radio con Carola Urrejola y con Sebastián, así que se quedan siempre en la sintonía de CNN Chile. Nos despedimos con imágenes del mar precioso, con un poquito de nubosidad esta mañana. Buen fin de. Chao, chao.